El periodista, al amigo Martín Piqué. ¿Cómo estás, Martín? Gabriel Fernández te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Hola. Se escucha bien, 19 horas, 12 minutos. ¿Cómo estás? Bien, aquí en esta llovizna de final de paro, tercer paro general de la CGT en la zona oeste de Gran Buenos Aires. Todo bien, Gabriel. Un saludo grande para vos y para tu audiencia. Ahora vamos a la cuestión política. Antes te pregunto, ¿se percibió acatamiento en tu zona? Sí, a ver, estas son localidades que están atravesadas por la línea ferroviaria del tren Sarmiento Ujú. y ya la paralización absoluta de los trenes te cambia la vida cotidiana de manera determinante, así que eso solo modifica. También es verdad que en los últimos años se está profundizando esta fragmentación de la clase trabajadora y el aumento exponencial de los trabajadores no registrados, emprendedores informales, Ujú. que quizás se sientan incluso adhiriendo a los motivos de la medida de fuerza, forzados por las circunstancias a tratar de generar ingresos incluso en un día de paro. Ujú. Pero ya solo con el paro de trenes cumplido a rajatabla por los gremios ferroviarios, se sintió, por supuesto. Bien, Martín, hace 5 días que venimos charlando, nada más que fuera del aire, sobre las vicisitudes de esta interna interminable que tiene el movimiento nacional, ¿no? Con algunos epicentros, uno de ellos es capital, pero uno realmente significativo es provincia de Buenos Aires. ¿Qué sabes Ujú. de la situación? ¿Dónde te parece que habría que poner el foco para poder entender lo que está pasando en el peronismo bonaerense? La verdad que es difícil de, pero lo voy a hacer, por supuesto, de arriesgarse a, a decir dónde hay que poner el foco porque es un proceso dinámico que recién está perfilándose. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, para mí, es el dirigente del peronismo que tiene el cargo institucional de gestión más importante del país por el peso de la provincia Ujú. y tomó una decisión muy fuerte para su carrera política y después podemos reflexionar sobre esa decisión que tomó, porque son momentos en los que dilatar o no tomar una decisión o postergarla o tomarla, cada una de esas opciones tiene consecuencias. En este momento yo creo que hay que poner el ojo en lo que pasa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que es bicameral, en la Cámara de Diputados bonaerense y en el Senado bonaerense, sobre todo porque, digamos, el ala más dura, no me gusta utilizar la expresión dura, la verdad que me retracto de esa palabra, porque la usan mucho los medios hegemónicos para referirse a el kirchnerismo duro y el kirchnerismo blando y el ultra no sé cuánto, todo con una carga muy negativa, pero sí podemos decir que los representantes del sector axelista, con posiciones en los medios más fuertes, Ujú. uno de ellos sin duda es el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, plantearon algo fuerte, la amenaza de un golpe institucional en la provincia de Buenos Aires y en concreto a qué se referían. Según lo que planteó Larroque en dos entrevistas, no se retractó de esto. Ujú. El grupito cercano a Máximo Kirchner, él lo definió de esta manera, no a toda la cámpora, eh, está como forzando situaciones en la legislatura donde el gobernador no logra, por ejemplo, el famoso paquete de leyes del año pasado, de la ley de presupuesto, la autorización de endeudamiento y otra ley económica más, eran tres leyes, que el argumento oficial de por qué esas leyes no salieron
fue que la responsabilidad era de la oposición en la provincia de Buenos Aires, o sea, de la Libertad Avanza, del Sí, PRO y de los radicales. sí, Pero el planteo de este sector, transmitido públicamente por La Roque, es que en realidad fueron los bloques legislativos del peronismo los que de manera indirecta operaron contra el gobernador. Y por eso lo de golpe institucional, porque ahora efectivamente eso es una mirada que puede ser opinable. Lo que sí fue un hecho, que es raro en cualquier país del mundo, es que se había amenazado con impulsar un proyecto de ley, arrancó por el Senado, después por diputados, que declaraba eh, o, o- o establecía, mejor dicho, la suspensión de las PASO y al mismo tiempo que las elecciones nacionales, o sea, de cargos nacionales de la provincia de Buenos Aires fueran concurrentes con las de la provincia. Y eso iba, digamos, contra lo que varias veces y de manera pública había pedido el gobernador, pero en línea con lo que había solicitado la titular del Partido Justicialista a nivel nacional, Cristina. Entonces, si vos me preguntás, lo hice un poco largo la respuesta, ¿dónde hay que poner un ojo para ver si esta, eh, este debate o esta discusión de liderazgo, porque no es una discusión técnica, se está discutiendo el liderazgo del peronismo y es una puja de poder, digámoslo sin tapujos. Eh, bueno, si a pesar de esta discusión que ya está establecida y planteada y expuesta, hay un intento de preservación de, del espacio en cuanto a lo electoral para generar una lista de unidad. Si eso es así, como dicen las últimas notas y las versiones que están circulando en las últimas horas, en la legislatura no van a prosperar estas amenazas que hubo en las últimas horas o en las últimas jornadas, ujú. últimos, en la última semana, 10 días. Si eso no ocurre y sí avanza un proyecto para, por ejemplo, a pesar del decreto del gobernador, tratar de hacer caer ese decreto, entonces significa que estamos en otra pantalla de videojuego. Qué curioso, ¿no? Porque uno escucha, vos señalabas a La Roque, escucha a Susana González, una diputada que recomiendo escuchar para conocer ese perfil del que está hablando Martín, escucha a la intendenta de Quilmes, escucha también a otras cercanías de Máximo Kirchner, es decir, en ambos flancos uno observa una intensidad muy potente, ¿no? Y uno dice, ¿por qué es tan fuerte? ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué es lo que está en disputa? Está en disputa el liderazgo del movimiento, como bien estás explicando, y ese liderazgo concretado postelectoralmente, es decir, con vistas a la próxima elección nacional general. Pero hay proyectos de fondo que sean distintos. Hay un intento de desarrollar una propuesta para la Argentina diferenciado entre uno y otro de los sectores del peronismo que están combatiendo verbalmente por ahora. Mira, yo podría arriesgar que creo que hay matices, que creo que hay diferencias, pero si nos vamos a ceñir, y esto es lo que obliga a la seriedad en el análisis, por el discurso público de los dos principales protagonistas, podríamos pensar que, que no se notan hasta ahora diferencias profundas en cuanto en cuanto a un programa económico para este contexto de la Argentina, pero sí quiero hacer esto que estoy diciendo, matizarlo Uh un -huh. poco al mismo tiempo. Porque por un lado, el mundo está en una situación de incertidumbre y de cambios que se precipitan a una velocidad que, que los debates del peronismo em, no van Sí, sí, digamos, apenas quizás, arrastran la cola, sí, sí, van atrás. no, quizás estás pensando algo y dentro, cuando ya se defina, qué sé yo,
la fórmula para esta elección de medio término, no va a haber fórmula porque no es ejecutiva, pero las listas eh, y se termina de resolver los nombres, etcétera, la, lo que nos encontremos en el mundo sea muy diferente. Ujú. Eh, Porque hay una guerra comercial, hay una guerra monetaria, hay una guerra tecnológica entre Estados Unidos y China, y todos los analistas eh, plantean que el mundo ya no es para nada el que nos habíamos acostumbrado a que fuera. Entonces, el programa del peronismo para una próxima experiencia política de gestión tiene que primero, como decía el general, pensar en la política internacional, en el nuevo contexto internacional. Las élites argentinas están demostrando claramente una incapacidad para crear un proyecto político que sea sustentable en el tiempo. El proyecto de Milei, más allá de todas sus aristas de outsider, bizarras y extrañas, y hasta para algunos divertidas, es claro que es una suerte de fantasma o de mascarón de un proyecto de gobernabilidad, totalitarismo de mercado con todas las élites atrás, y ya está dando señales de que no puede garantizar gobernabilidad, casi te diría de corto plazo. Entonces los tiempos se precipitan para el peronismo y es verdad, como vos decís, que hasta ahora en las narrativas de ambos lados no se escuchan planteos muy contundentes, pero sí también quiero decir dos cosas, que Cristina de manera fragmentaria, porque lo dice en cada, no es que difundió un documento larguísimo, aunque a veces saca posteos en las redes sociales bastante largos, y en sus ya famosos Che Milei, también incorporó desde que Milei es presidente algunas revisiones de cuestiones que insinúa pero no profundiza, ni tampoco convoca al debate del peronismo. Ujú. Por ejemplo, la actualidad del mundo del trabajo, si ya hay una reforma laboral aplicada de hecho, o por ejemplo la educación, la calidad educativa, el rol de los sindicatos, o por ejemplo, bueno, las aplicaciones tecnológicas y su este, impacto en la representación sindical. Bueno, ha venido planteando cuestiones que quedan ahí como para mostrar que ella está actualizada, que ella está dispuesta a revisar cosas, a Ujú. pensar en el nuevo contexto internacional que le tocaría al peronismo. Y en el caso de Kicillof, en su último discurso largo, no en la conferencia de prensa que dio con Magario para anunciar el desdoblamiento, sino el anterior, que fue su participación en el plenario de Barrios de Pie en el Teatro Argentino, se refirió al contexto internacional y ahí hizo un discurso bastante conceptual, Sí. con planteos interesantes. Dijo que el peronismo que gobierne en el futuro va a tener que tomar decisiones muy fuertes y que necesita autoridad. Claro. Y hizo planteos, Sí. digamos, insinuó algunas medidas que, sin mencionar las medidas, pero sí insinuó claramente que va a ser un gobierno que va a desencadenar conflictos porque si llega a ganar el peronismo otra vez, porque hay que tomar medidas muy importantes. Y ahí planteó el tema de la autoridad. Llama la Eh, atención que que ninguno creo de que los también, protagonistas hace casi mención al sí, BRICS. En algunos casos aparece alguna vinculación comercial específica, zonal, pero no hay una consideración acerca de lo que está sucediendo en fondo, sobre todo porque a la Argentina se han cansado de invitarla y la Argentina viene de ser generadora de conceptos como tercera posición y comunidad organizada. Es raro que el peronismo no tenga una visión clara de ese tema, ¿no? Siendo uno de los creadores de la idea en términos universales. Ahora, Martín, te pregunto, ¿pensás que pese a esta interna, debido a la situación general, hoy está el paro de la CGT, hubo muchas movilizaciones, se le puede ganar de todos modos electoralmente al mileísmo? ¿O pensás que el bloque de respaldo que ha logrado en la elección anterior, que parece sostenerse en algunas zonas, va a persistir
y de todos modos se va a ratificar la presencia del gobierno nacional al frente del Estado. Yo creo que la historia no se repite linealmente, pero bueno, el antecedente de un gobierno que de manera precipitada tiene que recurrir al fondo es el gobierno de Macri. Ujú. Lo que pasa es que el gobierno de Macri lo hizo después de ganar las elecciones de medio término, y acá sería antes. Yo creo que se le puede ganar sin desdeñar el apoyo que tiene esta experiencia política de las élites argentinas que no quieren que vuelva el peronismo, que están dispuestas, si fracasa Milei, a encontrar una alternativa con Mauricio Macri y Victoria Villarroel y algún Ujú. gobernador radical de derecha. De hecho, ya hay algunos movimientos en ese sentido. Digamos, Macri sabe que van por él, por el liderazgo que él tiene del arco político del centro de la derecha, y se puso duro y bueno, coordinó con el peronismo y con el kirchnerismo la caída de los dos pliegos de los ministros de la Corte, la creación de una comisión investigadora, en el caso Libra. Entonces, se le puede ganar, pero no necesariamente eso lo capitaliza el peronismo. Pero el peronismo, en todo caso, yo lo que lo noto es que le faltan varias instancias antes de iniciar cualquier campaña. Eh, a mí hay una cuestión que me preocupa bastante, eh, blanqueando o explicitando desde dónde uno habla, que eso está dado por sentado, pero si no se aclara, uno se siente representado en términos generales por el nacionalismo popular. Y a mí me preocupa mucho la pérdida de votantes de sectores populares que ha sufrido el peronismo, Ujú. la ola de Sí. votantes, la ola violeta del norte argentino en el NOA y el NEA, y que el peronismo kirchnerista, que es el más competitivo, justamente haga foco en la provincia de Buenos Aires, también implica algo o explica un desencuentro, ya no solo con la dirigencia de los peronismos de las provincias, sino con los votantes del peronismo de las provincias. Y si eso no se busca la forma de, bueno, de hacer una autocrítica que no sea mera declamación, sino que se busque la forma de recuperar la representación de esos sectores, la veo compleja. Y hay algo que también quería decir, volviendo a lo que decías antes, igual la crisis avanza a una velocidad que quizás al peronismo lo pone sin estar preparado nuevamente ante la posibilidad de volver a ser gobierno, Bueno, por eso la, antes de lo que... la desesperación oficial por el crédito del Fondo Monetario, ¿no? Necesitan recursos antes de las elecciones. Sí, por eso, y al mismo tiempo hay una mirada a veces bastante tonta de decir desde cierto cualunquismo, ¿cómo puede ser que se peleen ahora cuando le está yendo mal al gobierno? Ujú. Y quizás es justamente por eso que se aceleran las tensiones Porque es hacia adentro del posible, claro. peronismo, Claro. porque estamos más cerca, quizás hay una oportunidad de regresar al gobierno o no, pero está claro que no la tienen todas consigo. Hay un dato para tener en cuenta, Gabriel, que es que Estados Unidos va a tratar, Estados Unidos se está peleando con Europa, como sabemos, Alemania y Japón en el Fondo Monetario Internacional y España no están ayudando mucho al gobierno de Milei, si le pueden complicar un poco las cosas se la complican, pero el gobierno de Trump sí pareciera quererlo ayudar. Ahora se conoció en el día de hoy que va a venir el secretario del Tesoro Ujú. a Buenos Aires y está circulando una versión que además del dinero del programa con el fondo habría un crédito directo del Tesoro norteamericano. Porque Argentina está en una situación compleja estructuralmente, vinculado a lo de los BRICS que vos decías, que tenemos una economía complementaria con Estados Unidos, o sea que, perdón, competitiva con Estados Unidos, Complementaría con China. Claro. complementaria con China, competitiva con Estados Unidos,
y nosotros le vendemos mucho a China y al mismo tiempo Estados Unidos considera que este hemisferio occidental tiene que ser ordenado y tienen que pasar el tamiz para quitar de esta zona la influencia de los actores extrahemisféricos, que es un eufemismo para hablar de China y de Rusia, pero sobre todo de China. Entonces aparecen amenazas como la de Claver Carone respecto de el swap de monedas Ujú. con el Banco del Pueblo de China y aparece este, bueno, este viaje del responsable del Tesoro estadounidense a la Argentina que va a ser la semana próxima aparentemente. Entonces, volviendo a tu a tu comentario anterior a la pregunta, el peronismo yo creo que está en una situación compleja porque pareciera ser que no podés, viste que se suele decir, lo dice Jorge Tayana, Felipe Solá, Rafael Bielsa, los cuadros importantes, interesantes que tiene el peronismo en materia de relaciones exteriores, que no hay que ideologizar las relaciones Claro. exteriores, que hay que manejarse según intereses, según, una cuestión más pragmática Política, en definitiva. y no caer en una tonta con Estados Unidos, tampoco en un anti-norteamericanismo casi más de una tradición de izquierda eh, que del peronismo que busca la tercera posición, etcétera. Y no pareciera, en este contexto de guerra comercial, tecnológica y monetaria entre las dos superpotencias, ser fácil encontrar una posición tercerista, Ujú. ¿no? Como que te quieren llevar o te subordinás con nosotros y sos Claro, parte de por la eso te zona de influencia mencionaba al BRICS, porque en cierto modo India, por ejemplo, Ujú. Sudáfrica, marcan esa posibilidad, dan causa a esa posibilidad. Yo no creo que la Argentina tenga un sentido, hasta que no termine la guerra en Ucrania, definirse a favor de la Federación de Rusia. Pero sí tiene sentido complementar su posición con la de aquellos que han encontrado un lugar de asociación, Claro, por eso mencionaba a India, sin necesidad de quedar atados políticamente. para Trump, estar en los BRICS es estar en contra de ellos, porque los BRICS están avanzando hacia un tiro a la línea de flotación de Estados Unidos, que es el dólar como la moneda de transacción global. China está ahora avanzando en el uso del yuan digital, en los intercambios con los saudíes, con Rusia, incluso ahora quizás con Corea del Sur y con Japón. Hay que ver qué pasa, porque este episodio de los aranceles que ahora parece haber retrocedido circunstancialmente Trump, llevó a los tigres asiáticos a acercarse a China, con la que tenían siempre una relación distante. Entonces, yo no sé si podés estar en los BRICS y al mismo tiempo no ser objeto de una desestabilización permanente de Estados Yo Unidos. A mí me siempre parece que... pensé de Trump que no hay que confiar en sus gritos, sino en sus Ujú. acciones. Trump no tiene tanta fuerza como parece a la hora de tomar un micrófono. Es decir, hay naciones con las que no está en condiciones de desprenderse ni de pelearse. Y el tema China pasa por la tenencia de deuda de China. Es decir, Trump Sí, puede decir muchas cosas de los chinos y decir que le va a levantar 1 millón de veces los aranceles. Ahora, en realidad, lo que está sucediendo allí es que deja una imagen patriótica, industrialista para adentro y empieza a negociar desde mejores posiciones que las de Biden, pero empieza a negociar a partir de ahora. Por eso le dio 90 días de pausa a las corporaciones financieras que se lo habían pedido a través de Wall Street. ¿Me entendés? No es tan fuerte Estados Argentina, Unidos, porque Estados Unidos ha sido un Estado saqueado internamente, quedó raquítico por su traslado de recursos productivos hacia las corporaciones. comparto tu lectura, pero matizaría algo. No es tan fuerte con China porque China tiene los títulos de la deuda norteamericana que los empezó a vender de manera sistemática y ahí forzó que Trump retrocediera y pusiera esta pausa. Uh -huh. Pero Argentina es un país hiperendeudado que se sigue endeudando más
Y esas son condiciones de debilidad estructural que son muy complejas. Es interesante escuchar, si no lo has hecho, te recomiendo, las últimas declaraciones públicas de Sabino Vaca Narvaja, Ujú. el ex embajador argentino en China del peronismo, porque en relación a los BRICS, que vos decías que está poco eh, incluido en el discurso público del peronismo, habló muchísimo en los últimos días de los BRICS y contó algunas cosas que pasaron de largo o bajo el radar, como por ejemplo la actitud que tuvo el ex canciller Santiago Cafiero eh, de permanente boicot al ingreso de Argentina en los BRICS. Recordemos que le dio una entrevista a Fontevecchia en Perfil, donde contó, donde anticipó que Argentina de ninguna manera iba a entrar a los BRICS, y el propio San- eh, Sabino Bacanarvaja le decía a su canciller y al presidente de ese momento, que era peronista, miren que en la cumbre de Johannesburgo, en Sudáfrica, van a anunciar que Argentina entra al BRICS, les anticipó eso y Ujú. Argentina no envió ni al canciller ni al presidente a la cumbre. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hizo eso el canciller Cafiero en ese momento y Alberto Fernández? Por las presiones de Estados Unidos y la negociación en curso con el Fondo Monetario Internacional que tenía Argentina con presidente, qué lapsus, de ministro de Economía. Entonces lo que vuelvo a decir es que es verdad que Trump no es tan fuerte, pero Argentina es especialmente débil. Este es el punto de Claro, lo partida. que pasa El es que peronismo tiene que al pensar qué comprender hacer. eso, es bien lo que decís, estoy de acuerdo en ambas aseveraciones. China le está ofreciendo la solución. Ahí está el tema. Es decir, China no ignora la situación estructural de Argentina. Por eso el tema económico con China viene desde hace rato, desde antes que surgieran varios de los protagonistas actuales. Martín, te agradezco mucho esta comunicación. ¿Te quedó algo en el tintero? ¿Te gustaría, de todo lo que hablamos, del último tramo o del arranque, agregar algo, añadir sobre la situación? Eh, nada, que tomar sin dramatismo el, el momento que está viviendo el peronismo y pensar eh, cómo, cómo contribuir a un proyecto nacional nuevamente que pueda unir los pedacitos en los que se ha fragmentado, este, por esto que decíamos, ¿no? De que hay votantes del peronismo de otras provincias, yo soy bonaerense, que parecen sentirse muy distantes de las representaciones de los últimos años. Un abrazo, Martín, nos seguimos encontrando. Abrazo para ustedes, chau.